tardes, me llamo Rubén Godoy, soy miembro del Grupo Joven de Salud de la Asamblea Local de la Juventud de aquí de Marmolejo. Me acompaña María, que también forma parte de este Grupo Joven de Salud y la Asamblea Local de la Juventud, y Kamel Said, que es pediatra de aquí del Centro de Salud de Marmolejo. Este mes de agosto, una de las propuestas que hemos tenido desde este grupo de la Asamblea Local de la Juventud ha sido una campaña contra el cáncer de piel. Pues la llevamos a cabo, varias actividades, que ayer fue la primera, haciendo una campaña de cartelería. Este es uno de los carteles. Hay dos más, pero no lo tenemos aquí. No te pases moreno, que dorado está más bueno. A un mensaje para también concienciar que hay que tener cuidado para tomar el sol, ¿vale? También hicimos más actividades, que fue poner cuñas y noticias en la web, en la radio y en la televisión de aquí. La temática de hoy es un programa de radio contando con la colaboración de Kamel, que se ha mostrado, nos ha ayudado en todo de manera desinteresada, y desde aquí te lo agradezco, porque es verdad que la primera vez que hacemos una cosa de esta, y toda ayuda que nos preste pues es importante y nos gusta. Y sin más, vamos a empezar ya con la entrevista, que vamos a hablar sobre el cáncer de piel y él nos va a contestar sobre preguntas. También deciros que si al final de la entrevista alguno tenéis alguna pregunta, pues en la Casa de Juventud estamos abiertos a esas preguntas, y en cuestión de 2 semanas os las respondemos, las publicaremos. También deciros que hemos creado una página web sobre la prevención del cáncer de piel, sobre la campaña, y que la semana que viene pues la publicaremos, para que haya información, están las actividades que vamos a hacer, todo tipo de cosas que vamos a hacer están ahí dentro para que lo sepáis, ¿vale? Y vamos a empezar ya con la entrevista, a ver si te parece. Vale, muy bien. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer ahí a los jóvenes la preocupación que han tenido en ver los problemas sanitarios, y quieren ahí más o menos implicarse, y se están implicando muy a fondo en ver muchos aspectos sanitarios, que la cual es una misión del sanitario, es la divulgación científica. Y además de la divulgación científica, es que para que ya la población vaya concienciando de un tema tan importante como pueden ser, dentro de mucha patología, el cáncer de piel. Y lo que me llama la atención es que han captado ellos la idea, han hecho los carteles, y la verdad son muy sugerentes, porque realmente que ha salido la idea de ellos. Nosotros estamos haciendo formación como en el centro de salud, pero la idea es solo suya, y me han invitado. La verdad es que estamos un poco agobiados en cuanto a los trabajos, tenemos menos gente, pero como he visto el entusiasmo el que tenían y las ganas de que hagamos la charla, pues hemos buscado un hueco, y por lo tanto deprisa y corriendo. De todos modos, es una buena idea, extraordinaria, tanto de los jóvenes, que salgan las ideas estas para fomentar la salud, y eso es algo beneficioso para todos. Por lo tanto, estoy dispuesto a ir a contestar todas las preguntas que queréis hacerme. Así que si queréis, ahí introduzco un poquillo lo que es la piel, para que ya sepamos más o menos qué es lo que es la piel en realidad. Una idea es muy ligera, muy por encima. Entonces, la piel es un órgano que cubre toda la estructura orgánica, es decir, la totalidad del cuerpo. Hay unas zonas que son diferentes dependiendo de la localización. La piel de la cara es diferente a los pies, o es diferente al cuerpo. Entonces es un órgano protector, se regenera con facilidad, y además es un protector, gran protector de la estructura interna. Entonces la piel hay que cuidarla, porque es un órgano que hay que mantenerlo siempre sano, y además con la finalidad de que nos va a servir por vida. Es decir, si no lo cuidamos como no cuidamos nuestro organismo, lógicamente nos vamos a enfermar. Y entonces ahí la idea inicial es que hay que fomentar la salud en toda su magnitud. Por lo tanto, la piel hay mucha patología, que no vamos a meternos en toda la patología, solamente vamos a ceñir solamente a lo que es las lesiones ahí cancerosas, y luego las otras ideas que van surgiendo. Por lo tanto, la piel pesa aproximadamente, en un adulto sano,
2 kilos, una extensión prácticamente dependiendo del paciente, unos más obesos, otros menos obesos, cada uno tenemos eso. También hay que destacar una cosa muy importante: la piel desde que nacemos está evolucionando con nosotros, por lo tanto hay que cuidarla desde el nacimiento hasta la muerte, por lo tanto eso no podemos ahí dejar de hacerlo. Por lo tanto es una introducción inicial para lo que es la piel. Así que... Pues le voy a hacer la primera pregunta. Venga, pues ya está. ¿Qué y cómo es un melanoma maligno? Bien, vamos a ver. Antes de nada vamos a ir a ver, hay como otros órganos, suele haber patologías, diferentes patologías de la piel. Y una de ellas, hay muchas patologías como hemos dicho, son los cánceres. Los cánceres de la piel, hay lo que son más frecuentes, suelen ser, por ejemplo, el canceroma espinocelular o vasocelular, que son, digamos, tienen menos categoría. Pero lo más peligroso, lo que habéis buscado vosotros, es el melanoma. El melanoma es temible. ¿Temible por qué? Porque es un cáncer que se desarrolla en muy poco tiempo. Si no estamos en alerta, en pocos meses podría ser muy peligroso para la vida. Por lo tanto, esa es la magnitud o el interés sanitario de que detectarlo cuanto antes y tratarlo. Por lo tanto, el melanoma es un cáncer temible desde el punto de vista. Y ahora veremos, ya a lo largo de la charla, veremos cuáles son los aspectos más fundamentales del melanoma. El melanoma su nombre viene de la melanina. La melanina es el pigmento que tiene el organismo, que suele ser lo que nos da protección, una cierta protección frente al sol o a los... Por lo tanto, también ahora hablaremos de ello. Por lo tanto, de melanina es el melanoma. ¿Por qué? Porque es una lesión prácticamente característica, tiene una coloración muy intensa, de color más o menos oscuro, más de la cuenta, por lo tanto es el melanoma. Por lo tanto, tenemos ahí en un principio lo que es el melanoma, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que conducen a un cáncer de piel? Pues efectivamente hay muchos factores. Los factores normalmente suele haber, antes de hablar de los factores, el organismo suele estar en armonía, es decir, defensivo frente a las agresiones externas. Es decir, todos nosotros tenemos lo que se llama el paquete de inmunidad, el que te está preveniendo de las enfermedades. Entonces, si esta inmunidad, por el motivo que sea, baja, entonces ya podemos enfermar, antes de conocer eso. Entonces, si nosotros ahí, por ejemplo, si una persona sana está ahí haciendo las cosas bien, su inmunidad es alta, por lo tanto se defiende muy bien frente a las agresiones. ¿Qué pasa cuando realmente no nos cuidamos? Entonces ya no vienen los factores. ¿Cuáles son los factores? Los factores, por ejemplo, uno de los factores más principal que tenemos que tener es el sol, o más concretamente los rayos UVA, es decir, los ultravioleta, que son radiaciones muy intensas que no emite el sol, tienen muchísimo más energía, son radiaciones ionizantes y por lo tanto cuando inciden en la piel pueden trastornar la piel. Entonces, en una persona sana, joven y todo eso, posiblemente medio se defiende, pero cuando la inmunidad baja, entonces ya se produce trastorno y ya empezamos a generar tejido. Por lo tanto, uno de ellos es el sol. La segunda cosa, hay ciertas industrias que también pueden producir cánceres, como ahora veremos, es decir, que ciertos aceites, es decir, la hulla, como antiguamente se trabajaba con la hulla, es decir, productos químicos también podrían dar cánceres de piel. No olvidemos también de radiación ionizante, como hemos dicho, como pueden ser los rayos X. Los rayos X, lo mismo que rayos ultravioleta, son radiación ionizante, por lo tanto, no se debe de abusar de ellos tampoco, es decir, lo justo. Hay otros factores también que podemos decir, es muy largo de extenderlo, pero nos vamos a limitar de momento a los más frecuentes, más comunes, ¿de acuerdo? Vale. La siguiente pregunta es: ¿por qué se produce el cáncer de piel? Bien, pues es una pregunta muy interesante. Normalmente vamos a dar primero el ejemplo para que lo entendamos. Normalmente, si un estado,
un país. Funciona muy bien, su policía detecta ahí la gente, por ejemplo, que los malos de allí lo puede controlar, lo puede tratar y todo eso, y lo mantienen más o menos allí, cada uno en su le da formación y lo mejora, el que se porta mal, se porte bien, entonces más o menos se puede tener un control sobre ello. En el organismo pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, se desmandan esas células y baja la inmunidad y todo eso, esas células empiezan ahí a hacer como si fuese un estado anárquico. Es decir, alterado, no tiene fundamento ninguno, sin control ninguno. Entonces las células cancerosas trabajan sin control ninguno, más aún se extienden con rapidez, dependiendo del cáncer, se extienden con rapidez. Por lo tanto, cuando hay una alteración en la inmunidad y todo eso, da pie allá que se vayan ahí a formando esas células autóctonas, no lo puede controlar el organismo y ahí ellos van mandando incluso mensajes. Eso es lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer que hay personas malas que están ahí en Marmolejo, destruyen todo, hacen lo que quieren como si fuese mafia, y luego mandan a otro pueblo y también hacen lo mismo, destruyen todo, y entonces llega un momento que el Estado, quien sea, no puede controlarlo, lo mismo que pasa al organismo, entonces lógicamente ya empieza a destruir todo. Entonces al final lo que se produce es una destrucción ahí del organismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué personas están más predispuestas a sufrir el cáncer de piel? Todos estamos expuestos para el cáncer de piel, pero hay personas que son muchísimo más sensibles, es decir, la edad, por ejemplo, la edad, a partir de los 45, 50 años y de ahí para arriba se pueden tener cáncer de piel. También las personas que son de piel clara, más afecta más a las mujeres que a los hombres, por estadística, no por sexismo, sino la inmunología de las mujeres, eso es según la fisiología en general, de la mujer es distinta al hombre, por lo tanto, eso es una edad. También hay otros factores, como por ejemplo la exposición excesiva al sol. Por ejemplo, una persona que está trabajando sin protección ninguna en un mes de agosto o un mes de julio, o lógicamente tiene un mayor riesgo, es decir, un obrero que está trabajando, como muchas veces se quitan la ropa, se quitan todo, pues prácticamente está recibiendo muchas dosis de radiación ultravioleta, y esa dosis, ojo, que es acumulativa, es decir, que ahora mismo no pasa nada porque yo he puesto al sol, por lo tanto no, pero ese es a lo largo, ese efecto dañino, porque le sigue, esa alteración se queda allí y se acumula en el organismo, lo mismo que los rayos X. Últimamente no hacemos los rayos X, hay un control de eso, nada más que cuando no hay más remedio lo utilizamos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Es importante la autoexploración? Por supuesto, es decir, los cuidados, la prevención muchas veces nos va a suponer una mejora en calidad de vida y nos aseguramos por ejemplo, una mejoría en muchos aspectos. Como os dije en un principio, nada más que con tomar el sol de manera adecuada es suficiente para disfrutar del sol, pero no arriesgamos nuestro organismo. Es decir, si el sol prácticamente es que una fuente de energía, eso es lo mismo que un medicamento. Un medicamento justo a su dosis, el médico cuando le da justo a su dosis va a ser beneficioso para el organismo. Ahora, si esa dosis se duplica o triplica, ya es un tóxico mortal. Por lo tanto, los ingleses le llaman a los medicamentos drugs. Por lo tanto, por eso ese es el motivo. Por lo tanto, tenemos que hacer lo ajustado. Eso es lo mismo que pasa. El fuego puede ser muy interesante para el ser humano. Sin embargo, su mal uso quema. Y eso es lo que tenéis puesto allí, la tostada o no, el croissant, que está ya quemado allí porque prácticamente ya la han echecharrado. Bueno, sí. ¿Cuándo debo acudir al médico para valorar un problema de la piel? Bien, en un principio, cuando nosotros muchas veces hay dos aspectos que quiero destacar. En un principio, todos tenemos manchas del organismo, lo que nosotros llamamos nevos, unos más grandes y otros más chicos. Hay muchas personas que ya tienen allí un montón. Pero hay unos signos de alarma que siempre tenemos que hacer. Es decir, las manchas, cuando crece una mancha, es decir, un lunar más de la cuenta, o pica mucho, o ha cambiado en poco periodo de tiempo, hay que acudir al médico porque hay que hacer los diagnósticos. Eso es lo primero.
Y segunda cosa, cuando nosotros vemos ahí una herida, no se cura con rapidez, porque normalmente puede haber también ahí una herida tórpida, es decir, tarda mucho en curarse todo eso y se puede degenerar en cáncer, hay que estar pendiente. Personas expuestas al sol pueden ser desde edad más temprana. Antes no eran así, porque ahora, como tenemos la moda de irnos a la playa, irnos a la piscina y chupamos más sol que aquí, entonces lógicamente tenemos mucho mayor riesgo. Y ahí eso es donde hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo podemos detectar en casa un problema de lesiones sospechosas de la piel? Bueno, pues una técnica muy sencilla. Normalmente nosotros, cada uno cuando estamos en casa, desnudos o delante de un espejo, vamos viendo los lunares que tenemos. Normalmente lo observamos. Si hay alguno que aumenta más de la cuenta o que está cambiando, creciendo más de la cuenta, hay que consultar con el médico. El médico tiene que detectar más o menos si es benigno, si es maligno, si dependiendo de cómo va a ser, ¿entiendes? Entonces ahí en un principio es la autoexploración. Y sobre todo, a ti María te recomiendo como mujeres, pues autoexplorar, es decir, cuando vemos ahí por el espejito, a ver, tengo la mancha aquí de lleva mucho tiempo así, pues esa prácticamente no va a malignizar en un principio. Ahora, si aumenta de eso, me pica más de la cuenta, eso es diferente. Ahora bien, lo que quiero es detectar una cosa, porque el picor, muchas veces tenemos esa sensación de picor, no nos pica, pero tenemos esa sensación. No hay que tampoco ir pasando de un lado para otro, porque algunas veces si nos vamos a la piscina tiene muchos productos que son el cloro, los aceites, los antialgas que le echan, un montón de sustancias, claro. Cuando entra ahí en el agua, salimos del agua, aunque no hay más aclarar con agua, no es lo suficiente, nos empieza a picar todo. Pero claro, eso es por una dermatitis externa, química, pero no tiene mayor importancia. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver es esa lesión que la hacemos, o sea, que lo que hay que hacer es el seguimiento de esa lesión que posiblemente, que realmente que me pica en la misma lesión, está grande, se ha vuelto más roja. Esos son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta y hay que consultar cuanto antes allá al médico. Que normalmente las lesiones sospechosas normalmente las ponemos con una prioridad absoluta y eso. Nosotros ahí a los niños pequeños nos hacemos una observación ahí, cuando nacen pues tienen alguna mancha, se decimos a los padres, vayan controlando y si hay alguna alteración que nos lo vayan comunicando. ¿De acuerdo? ¿Cada cuánto tiempo deberían hacerse revisión? No, la revisión es decir, tiene que hacer la autoexploración. Si no puedes acudir al médico porque muchas veces estás saturado tú misma, si tú por ejemplo estás observando que hay una mancha que te ha salido de repente y está agrandando mucho en poco tiempo, pues te consulta entonces al médico. Pero normalmente el que lleva una mancha, le lleva años y no ha crecido, o se ha crecido, hombre, porque muchas veces el crecimiento, por ejemplo, si a un niño pequeño lo tenía la mancha de 1 centímetro, cuando ya tiene 8 o 9 años ya es casi se ha doblado el hueso porque se ha estirado la piel, esa tampoco es mala, ¿me entiendes? Sí. Y luego si por ejemplo vemos ahí la manchita que está de bordes irregulares, esa quiere decir que no es buena, ¿me entiendes? O sea que hay signos que se nos pueden ahí indicar eso, ¿de acuerdo? Y ante la duda sobre una lesión en la piel, ¿cuándo tenemos que acudir al dermatólogo? Acudir siempre al médico de cabecera. El médico de cabecera ya detecta a ver si hay que remitir allá al dermatólogo o no. Porque normalmente el primer diagnóstico que se hace el médico de cabecera. Entonces el médico de cabecera es el que te va aconsejando, te va a tener, mira, si es una lesión que le va sin mayor importancia, te va a decir, mira, esa lesión la deja en observación, porque toda lesión hoy en día hay que dejarla en observación, porque puede cambiar de aspecto, de forma y todo eso, por lo tanto hay que tenerlo ahí muy en cuenta ese detalle, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué tipo de cáncer de piel existen? ¿Cuáles son los más comunes? Sí, lo más común es, como dije, hay enfermedades ahí más de la cuenta, pero los tres más importantes, más comunes son la espinocelular, el vasocelular y luego el melanoma de más, porque los otros tienen una localización en la cara, en el cuello y todo eso, pero el tratamiento es muy reducido, ¿entiendes? Entonces suele hacer una extirpación o bien con tratamiento quirúrgico o bien también ahora se están aplicando técnicas de
nitrógeno líquido también, y prácticamente el tratamiento suele ser bastante bueno. Pero el más temible es el melanoma es que no avisa, ¿entiendes? Entonces muchas veces, incluso los tratamientos muchas veces suelen ser drásticos. Es decir, si tiene una lesión aquí hay que cortar más arriba por la extensión y la agresividad que puede tener. Pero el más, digamos, hay muchos más, pero son, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, pues puede dar manifestación en la piel, o hay otras enfermedades que también pueden dar, pero son menos frecuentes. Por suerte son menos frecuentes, son raros que se diagnostiquen en nuestro medio. Pueden hacerlo, porque no hay nada exacto, pero ya está. Pero lo que sí que hay que detectar, que muchas veces cuando hay lesiones dérmicas, aunque llevan evolucionando y todo eso, que son lesiones precancerosas, que hay que vigilarlas, sobre todo personas que trabajan al sol, personas que están con industria química y todo eso. Cuando ve una lesión se tiene que vigilarla al médico, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el más frecuente e importante es el melanoma, ¿no? Efectivamente, correcto. ¿Por su agresividad? Muy agresivo, es muy agresivo. Si no se actúa con tiempo, muchas veces puede dar la muerte en un año. Si no le da tiempo ahí a actuar, porque hay que ponerle tratamiento lo más pronto posible. ¿De acuerdo? ¿Conviene proteger la piel también en invierno, aunque el rayo ultravioleta sea más débil? Lo que los rayos ultravioleta o los rayos UV, o lo que queráis llamarlos, que también hay mucha gente que en el invierno van a las cabinas ahí para ponerse bronceadas, sobre todo las señoritas o las señoras, porque prácticamente quieren tener ahí la piel muy bonita porque somos coquetas. Lógicamente que le damos gusto porque se cuidan más que los hombres, más que nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado que si no están controlados, esa radiación luego puede hacer daño al reparar. Es decir, las mismas radiaciones UVA que estamos teniendo, los ultravioletas del sol, vamos a cogerlos de manera artificial, y si no están controlados, no se protege, por ejemplo, los ojos y la piel de manera adecuada y en la dosis justa, pueden ser muy dañinas. Por lo tanto, hay que tenerle muy en cuenta ese detalle. Todo lo que es protección y todo eso se debe de hacer más en verano, porque recibimos el sol de manera, digamos, directa. Bien es si estamos en la calle, estamos en piscina, y muchas veces como vamos a ir más, va todo el mundo ahí con la panza al aire, va a coger cuantos son mejor, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y ya por último, ¿qué tratamientos existen para tratar una lesión maligna? Las lesiones malignas normalmente hay un protocolo de actuación. Desde que se detectan, normalmente los dermatólogos derivan y empiezan a hacer el tratamiento cuanto antes. En primer lugar, bueno, hay varios aspectos dependiendo del cáncer, cuando se descubre, qué magnitud es y lo que nos da la anatomía patológica, es decir, el análisis de esa lesión, es decir, si se confirma si es melanoma o si no es melanoma. Por lo tanto, la primera es cirugía. Luego hay también una quimioterapia. Quimioterapia, es decir, a una sustancia la damos para proteger y para, digamos, impedir que esas células malignas que vayan allí a anidar en otro lugar, y sobre todo puede anidar en el cerebro y tal. Entonces, pues, mira eso. Y luego hay una de radioterapia. La radioterapia, es decir, radiaciones localizadas en esa misma zona para esterilizar de manera controlada, y con esas cosas prácticamente la supervivencia allí puede ser mucha gente que se detecta a tiempo, como otro cáncer más. El cáncer, como seguimos nosotros insistiendo, hay que empezar a trabajar cuanto antes con él. El momento que ya se controla, prácticamente la curación puede ser de una manera casi en un 80-90%. Cogiéndolo a tiempo. Cogiéndolo a tiempo, correcto. Si no se coge a tiempo es el problema. El problema es que cogerlo siempre a tiempo de manera adecuada y eso. Pues por nuestra parte ya está. Yo agradecer primero a María también y a usted por la colaboración que ha tenido. Vale, pero de todo modo yo voy a ya hacer un poco vale. hincapié en unos aspectos ya que estamos aquí. Vale. Son medidas generales, mucha gente lo conoce, pero yo me gusta insistir sobre ella. Tomar el sol, sí.
¿Cuándo vamos a tomar el sol? Normalmente si estamos en la playa, o en una piscina, siempre exponerse al sol hasta las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Esa es una hora muy buena y estamos cogiendo porque las soles son muy buenas para los huesos, para todo lo que queramos, incluso para broncearnos. Y luego a partir de las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, dependiendo de la época, también podemos tomar sol con toda tranquilidad. Las horas centrales son muy dañinas en el aspecto que es que primero vamos a tener quemadura de sol, segunda cosa, ya el efecto acumulativo de la radiación ultravioleta van a estar allí, y luego muchas veces los cánceres o son acumulativos va a aparecer a edades más tempranas. Es decir, no van a esperar allá tengamos 40, 50 años, van a aparecer con gente más joven todavía. Por lo tanto, ese es el interés. Otro aspecto importante, la protección, lo que decía María antes, que quería ir a ver la protección que van a hacer. O, lógicamente, la protección, primero la hidratación tiene que ser a tope, cuando estamos ahí en piscina y todo eso. Es decir, cuando salgamos, nos duchamos, todo lo demás, y hidratamos. Cuanto más hidratemos la piel, más se crea una capa protectora para el organismo. Por lo tanto, eso va a repercutir en nuestra protección y todo eso. Y luego, dosificar el sol. Es decir, el sol es muy bueno, eso es lo mismo que ha puesto. Es decir, te gusta el croissant ahí, un poco tostado, pero no quemado, porque quemado es que la ha alterado prácticamente todo. Por lo tanto, el mensaje que debe llegar es que vamos allí a disfrutar del sol y a coger el efecto beneficioso, pero no a quemarnos. Por lo tanto, ese es muy importante. Otro mensaje para las personas que trabajan al sol o si se supone por el motivo que sea están al sol: por favor, protegerse todo, no quitar la camiseta, no quitar el sombrero. Es decir, cuando tenemos que hacer eso también hay que utilizar las gafas allí oscuras, para que la radiación ultravioleta y lo que es la luminosidad afecta a los ojos, porque los ojos no tenemos por vida, por eso hay que protegerlos, ¿eh? Por lo tanto, ir mentalizando a que nosotros tenemos que proteger nuestro organismo de manera adecuada. Y me va a preguntar posiblemente qué tipo de factor vamos a poner, ¿no? Eso pregunta obligada, ¿a que sí? Yo creo que sí, María está pensando eso, seguro que lo protestamos todo. Normalmente se debe poner de 15 para arriba, dependiendo de la tez que tenga o la piel que tenga la persona, ¿eh? Entonces, en un principio, si por ejemplo una persona es un poco más oscura, puede poner de 15 para arriba, 15, 20, dependiendo de lo que haya. Una persona que es rubia, muy rubia, tiene ahí, tiene que poner muchísimo más, hasta el máximo, máximo redondeando esto. 50. 50, ¿ves, María? Nosotros sabemos más que mejor que yo. Bien, por lo tanto, un factor ahí importante, y insistir en que hay que dar más protección. Otro detalle, los niños. Los niños son muchísimo más sensibles que las personas mayores, por lo tanto, los cuidados deben de ser muchísimo mayor. Es decir, las mamás, nosotros recomendamos a las mamás que les diesen un paseo allá al niño allí por recién nacido, todo eso, un paseo por la tarde, que puede ser beneficioso cuando coja un poco el sol, ¿eh? Porque la vitamina D, junto con la radio ultravioleta, van a ser fundamentales para el crecimiento del niño, pero no comernos al niño. Es decir, una cosa es que le ponemos al sol y otra cosa es que quemarlo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy en cuenta es esos detalles. Y, lógicamente, cualquier duda que se tenga ahí, entonces acudir ahí al médico para resolver las dudas que van surgiendo. Y una última pregunta: ¿cada vez que nos quemamos aumenta el riesgo para tener cáncer de piel? Por eso es acumulativo. Es decir, la radiación que tú cojas hoy puede ser acumulativo. Hombre, si lo coges 2 días, 3 días, no te va a afectar para nada. Pero supongamos, como mucha gente se va a la playa desde por la mañana hasta por la noche, durante todo un mes, todos los días ahí, y que vienen negras como el corazón que había sugerido ahí, habéis sugerido vosotros, quemado, pues prácticamente esa piel es muy propensa para tener cáncer de piel. Y otra pregunta: sabemos que existen aceites que aceleran el bronceado de la piel. ¿Eso es bueno? No tenemos experiencia a ello, pero son más comerciales que otra cosa. Nosotros, para que acelere el proceso,
no convienen ahí porque no sabemos qué efecto realmente tienen ahí en la piel. Para nosotros normalmente cuando nos presenta un fármaco ya hay una experiencia clínica, ya hay unos experimentos hechos. Ahora lo que venden para farmacia no sabemos si son buenos o no son buenos, ¿me entiendes? Por lo tanto no sabemos la magnitud que tiene. Hay que consultar siempre si supuestamente que no lo sabe, el mismo farmacéutico te puede aconsejar, sabe qué composición tiene, te puede aconsejar, pero realmente poner por poner esos productos, yo no lo pondría nada más que hidratar la piel como hemos dicho, un aspecto muy importante, lo que comentábamos antes, es que la dieta es que no la hemos olvidado, porque la dieta es un factor importante. Y una gozada, por ejemplo, aquí en Marmolejo mismo tenéis ahí una fruta y verdura extraordinaria. Entonces muchas veces dicen que no me gusta la fruta, pero hombre, pero es que tiene unas cosas extraordinarias. ¿Por qué no te gusta la fruta? Si la fruta y la verdura además es accesible para todo el mundo, ¿no? Sabemos lo bueno que es tener una fruta y verdura. Esa muchas veces lleva un complejo vitamínico. Que son protectores, además son reguladores y todo eso. Entonces tiene que ser básico, es decir, lo mismo que sentimos los médicos. La dieta mediterránea, uno de los factores importantes que tiene, además de la legumbre, son las frutas y las verduras y la carne. La carne se puede comer, pero no tanto como es lo primero la carne y segundo lo demás, ¿no? Vamos a ponerla de igual por igual, porque la pirámide de alimentación es que la reza así. Y además ya está estudiada, comprobada y todo eso. Entonces podemos decir que la alimentación es la base fundamental para prevenir cualquier enfermedad y el cáncer. Hombre, claro, ayuda, porque no solamente la alimentación, los hábitos que vas teniendo. Es decir, si tú comes muy bien, pero te pones ahí al sol de manera excesiva, ya el riesgo lo tienes mayor. Por lo tanto, tienes que adecuar el comportamiento del ser humano a las medidas o a la prevención y todo eso, lógicamente van a obtener mayor beneficio. No una sola cosa, sino en la salud es que hay muchos factores que tienen que jugar con ella. Es decir, te tienes que comer bien, te tienes que asearte bien, te tienes que tomar la medicina que te manda el médico bien, hacer un poco de deporte, o sea, que un conjunto de cosas para tener una vida sana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son aspectos que tenemos que tener siempre en cuenta. Más cosas. Ya está. Por nuestra parte. Agradecerle Muchas a usted la gracias. participación. Muchas gracias a vosotros. Mi mujer me dice que tengo un mancha de moreno. A lo mejor es el de siempre que ha cambiado de tamaño. Está en la espalda y no lo puedo ver. Dice el vecino que no espere más, que lo tiene que ver el dermatólogo, que hay que revisar los lunares una vez al año. Es un exagerado, pues no dice que puede ser un cáncer de piel. Campaña contra el cáncer de piel. Casa de la Juventud de Marmolejo y Grupo Salud Asamblea Local de la Juventud.